Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, estoy ya viendo puntualmente la verja de madera de mi jardín. Este jardín, ahí escucharon el sonido del chucao, rodeado de pájaros en un sector precordillerano de la capital. El chucao, pájaro exiliado sureño que sufre los rigores de esta sequía, de este cambio climático, que se nota primero que nada, antes que nada en el jardín. Pero hoy día no vamos a hablar de pájaros, sino que vamos a hablar de otros seres mucho más diminutos que han colocado en jaque al planeta desde el año 2020. Me refiero obviamente al COVID. Albert Camus no hablaría de pandemia, hablaría derechamente de la peste, ¿no? Y ahí está esa famosa novela en la que uno de los protagonistas es un médico, hay un sacerdote, un médico, una buena novela que comenzó a releerse apenas partido del COVID, porque se pensaba que podía ser como una muestra de lo que le sucede al ser humano ante esa peste, pero esa peste estaba localizada en una ciudad que lograba amurallarse y cerrarse. Hoy día, sin embargo, a diferencia de esa peste localizada, esta pandemia es absolutamente global. Y al comenzar la pandemia comenzamos a, a hablar con alguien que sabía o que se suponía que debía saber, ¿no? Un virólogo, un infectólogo, pero nos dimos cuenta que el saber científico también tiene sus límites y que todavía incluso hoy hay una zona oscura, una materia oscura de qué es el COVID, cuánto va a durar, esas preguntas que nos hacemos todos los días los seres humanos en tiempos de pandemia. Un psicoanalista uruguayo llamó al COVID, a este virus que ha entrado tan fuertemente modificando nuestras vidas, nuestra forma de relacionarlo, lo llamó el gran diminuto. Cómo un ser tan pequeño puede cambiar tan radicalmente nuestra vida. Nuestro invitado de hoy, quien va a caminar con nosotros hoy día en este jardín, es Pablo Vial, director del Instituto de Ciencias e Innovación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Desarrollo, en colaboración con Clínica Alemana. Él es también miembro de la comisión asesora del COVID-19, infectólogo y virólogo. Pablo, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Encantado de reencontrarnos prácticamente 2 años después de nuestra primera conversación. Oye, Pablo, y después de esos 2 años, ¿cuánto hemos aprendido del COVID? ¿Y cuánto realmente no sabemos todavía? Es decir, ¿cuáles son los límites de nuestro conocimiento hoy? ¿Ha habido un salto así cuántico, gigantesco en el conocimiento, o todavía los pasos que se han dado son muy pequeños en relación a lo que debiera saberse de un virus de esta característica? A ver, mira, mi impresión como virólogo es que este es un virus bastante asombroso, y cuando creíamos tener una base de conocimiento relativamente sólida, nos aparece con nuevas capacidades. Así es que yo creo que todavía estamos bastante en pañales, en una zona en que todavía andamos un poco a tientas respecto al control definitivo, diría yo. Y, a ver, ¿qué es lo que lo hace tan distinto de otros virus que incluso son parte, uno podría pensar que son parte de la familia de este virus? ¿Qué es lo que lo hace ser tan diferente? ¿Cuáles son esas características que pueden sorprender incluso a un virólogo? Bueno, mira, uno es que es muy transmisible de una persona a otra, es muy contagioso. La otra cosa que nos ha sorprendido es que comienza a contagiar antes de que la persona tenga síntomas. Entonces,
contagia cuando uno no sabe que tiene la infección. Después tiene una capacidad importante de afectar muchos sistemas del organismo. Por eso es que han ido apareciendo, no es solamente un virus respiratorio. Después apareció que podía producir trombo en distintas partes del cuerpo, que podía afectar otros órganos, puede afectar el corazón, puede afectar el cerebro, puede afectar el intestino, etcétera. Entonces, es un virus que tiene capacidades patogénicas que van más allá de lo habitual y nos ha sorprendido con como las manifestaciones clínicas y también su capacidad, su letalidad, por un lado, y su capacidad también de dejar secuelas. Es decir, todo esto que ha aparecido de las personas que han sufrido la infección y quedan con algunas manifestaciones clínicas más crónicas. Así que esos son los elementos, y yo diría que al final, que un poco en lo que estamos hoy día, porque hoy día, recién este pasado fin de semana, apareció esta nueva variante de preocupación, como le llama la OMS, que se llama Omicron, y es su capacidad de cambiar, su capacidad de, podríamos decir, ya conocemos una cierta fisonomía, nuestro sistema inmune conoce una cierta fisonomía, un aspecto del virus y lo cambia. Entonces escapa a la acción del sistema inmune, no solo del propio, sino que también del comunitario, de este sistema que tenemos. Si estamos todos inmunes, de alguna manera el virus no es capaz de entrar, pero nuestro sistema inmune comunitario, en la medida que surjan nuevas variantes, no reconoce que a este virus, ¿por qué cambió? Oye, Pablo, es inquietante, escuchaba afuera que entiendo que la mutación, tú me puedes corregir, esta variante tiene 55 mutaciones en relación al original o a una parte del original, es así, ¿no? Así es. Bueno, y tiene por ejemplo, tiene 32 mutaciones en la proteína, en su proteína de superficie. Es como que uno tuviera 32 mutaciones en la cara de uno. Y claro, te hace parecer totalmente diferente. Y explicándolo en términos biológicos, pero ojalá sencillo, lo puede hacer. Muchos virus que tienen RNA, como este, van acumulando mutaciones a un cierto ritmo, pongámosle 2 por semana, 2 por mes, 4 por mes, en fin, y va teniendo una evolución relativamente pareja y predecible. Pero cuando tú tienes 50 mutaciones en un solo virus, ese es un salto evolutivo. ¿Cómo se produjo? O sea, pero es un salto evolutivo muy, muy importante, es casi otro animal. Y entonces escapa a la progresión que nosotros esperábamos de mutaciones, que es más lento y que obviamente nuestro sistema inmune es más capaz de combatir. Pero cuando se produce un salto como este, hay más riesgo de que el virus comience a transmitirse muy rápidamente de nuevo, o más rápidamente. Oye, Pablo, o sea, esto es una muy mala noticia para todo lo que se ha avanzado, a pesar de que se ha avanzado en una parte minoritaria del planeta, porque los que están vacunados, digamos, son una minoría. Sabemos que hay sectores vastos de la población de países más pobres que no tienen vacuna todavía, etcétera. Pero es una mala noticia para lo que se ha avanzado, incluso para lo que se ha avanzado en nuestro país. A ver, ¿cuán mala noticia es? ¿Tenemos certeza de cómo va a operar este virus? ¿Es solo una presuposición, un miedo, una alerta, una señal de alerta que prende la OMS, a lo mejor sobregirada por el temor de lo que implica una variante nueva? ¿O hay una base real para decir realmente aquí tenemos, por lo que yo te escucho decir, otro virus, digamos? O sea, es otra pandemia prácticamente. Bueno, efectivamente yo creo que en este minuto estamos en que solo es una alerta y estamos esperando conocer más certeramente qué efectos puede tener. Lo único que sabemos con certeza es que es más transmisible. Ahora, de todas las cosas que tú dices, por ejemplo,
¿Cómo se va a comportar este virus en una población altamente vacunada? No lo sabemos. A lo mejor ese altamente vacunada produce una protección y simplemente el virus no va a ser capaz de transmitirse como se ha transmitido en algunos sectores que tienen menos inmunidad. Así es que todavía no sabemos cuán lejos de su aspecto original está para el sistema inmune, y también eh, estamos en ese no saber que decías tú, respecto eh, a cómo se va a comportar clínicamente, es decir, si esta va a ser una infección más grave o no. Pareciera ser que, lo que ha pasado con otras variantes es que en la población que tiene buena inmunidad, que ha estado vacunado, que ha tenido la infección antes, la infección se transforma en algo bastante más leve. Pero todavía no sabemos qué va a pasar con esta nueva variante, y ojalá que no nos dé una sorpresa. Ahora, Pablo, tú que conoces bien a los virus, digamos, de alguna manera hemos coexistido siempre con virus a lo largo de la historia humana. Nosotros mismos somos un virus, decía un poeta argentino. Yo soy un virus, decía un poeta argentino, Enrique Sims, que hace muchos años. Tenía hasta una canción, ¿eh? Y la cantaba. Yo soy un virus, decía. Eh, la pregunta es, ¿el virus puede ganarle al hombre? Estamos aquí ya casi entrando en una novela de ciencia ficción, pero con la capacidad de mutación que tiene, en este caso, esta variante, y pueden aparecer otras, uno podría decir que esta podría ser una batalla infinita y que podríamos estar, digamos, en las próximas décadas combatiendo un virus que incluso podría llegar a ganarnos, o sea, a ganar la batalla de sobrevivencia sobre nuestra sobrevivencia. ¿Cómo lo ves tú? No, yo creo que, claro, efectivamente una batalla entre el virus y la especie, que ocurre en muchas especies también, no con este virus, eh, pero no creo que nos gane el virus. Ahora, eso es bien relativo, porque eso lo decimos como comunidad, pero a muchas personas se la ha ganado. Claro. Hemos tenido que lamentar muchas partidas de personas, pero que eso se transforme en algo, en lo universal, no creo. Yo creo que nosotros vamos a tener una evolución en que parecía más que podíamos tener una pandemia más corta, un poco como tan limitada, así como fue la peste que describe Albert Camus en la peste, pero se ha prolongado mucho tiempo y es posible que eh, sigamos teniendo eh, como aletazos del virus con estas mutaciones, pero cada vez vaya disminuyendo en su intensidad. Ahora, tú mencionabas algo que quiero recoger, que, a ver, la especie humana es como, podríamos graficarla como un arado, ¿ah? O los continentes. Entonces, no se puede quedar atrás una rueda. Las ruedas tienen que ir juntas. Si se te queda atrás una rueda, queda mal preparado el terreno. Entonces, vamos obviamente avanzando juntos. Y si tenemos una zona en que nos sentimos muy orgullosos de estar súper bien vacunados, por ejemplo, y tener bajo control el virus, es una rueda que se adelantó. Pero nos quedan ruedas que nos van a hacer retroceder. Así que en esto tenemos como planeta, tenemos que obviamente avanzar juntos, y en la medida que nos queden zonas o regiones en las cuales hay mal control del virus, siempre van a poder ser esa zona una fuente como de reintroducción en los países que se creían un poco más libres. Mira lo que ha pasado con los países insulares, en que pensaron que, se les alargó demasiado la cosa, pero pensaron que con unos meses de tener cerrada la frontera iban a resolver el problema, pero no.
tenemos que avanzar juntos, parece, siempre. Eso que tú me dices me recuerda a un concepto que acuñó un filósofo alemán, Peter Sloterdijk, antes de la pandemia. Él habló de la comunidad, pero usó la metáfora de la inmunidad, la común inmunidad global, habló en algún momento. Y resulta que lo que reveló la pandemia es que nuestra globalidad era una globalidad a medias, es decir, una globalidad incompleta, era globalidad de los flujos financieros, globalidad en la actividad comercial, en muchos elementos, es verdad, de intercambio, pero sin embargo no hemos logrado todavía esa común inmunidad o comunidad global de la que habla el filósofo Sloterdijk. Así es. Y en la medida que no tengamos esa inmunidad común en todas partes, siempre vamos a tener un riesgo potencial de que el virus se replique en esa zona y se reintroduzca en sectores. Así que tenemos que estar preocupados de todo el mundo, sí. Bueno, es una conclusión bien obvia, pero sí, estamos todos juntos. Estamos todos juntos en este mismo barco, por decirlo así. Ya no Sí. podemos pensar que vivimos en pequeñas parcelas, sino que somos, ningún hombre es una isla, decía el poeta John Donne. El famoso himno decía, cuando suenan las campanas también por ti, o sea, las campanas de un entierro. O sea, cuando está muriendo alguien, está muriendo una parte tuya, todos somos pedazos de terreno de un archipiélago, de un terreno mayor. Tal vez esta pandemia debiera llevarnos a ese salto de conciencia, puede ser una oportunidad de hacer un cambio, un giro en nuestra manera de entender la comunidad, la globalidad, etcétera. Lo otro que quería preguntarte, Pablo, era el tema, a ver, el sistema, se habla del virus, pero me gustaría hablar del sistema inmune, o sea, de lo que somos nosotros, cómo se comporta la inmunidad. Me imagino que la inmunidad varía de un paciente a otro, o sea, no sé si hay tantas inmunidades como seres humanos. Puede haber alguien vacunado y el virus no le pega, puede haber alguien también vacunado y el virus le pega, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, ¿qué se ha aprendido de la inmunidad en el terreno más inmunológico en estos 2 años de pandemia? Mira, voy a empezar por una cosa conceptual que en realidad como que llevo años dándole vuelta que ¿para qué sirven los virus? ¿Y por qué están acá? Pero los virus son una forma de transferir material genético de un ser a otro, de un espacio a otro. Y tienen un montón de objetivos como naturales. Por ejemplo, si nosotros dejáramos una bahía libre de virus, serían tantas las bacterias que sería una sopa, al final de cuentas. Los virus los fagos que infectan bacterias, tienen un rol de controlar esa población de bacterias, así que los virus mantienen cierto equilibrio. Fíjate que nosotros, en nuestro genoma, y creo que esto en algún minuto lo conversamos, el 5% de todos nuestros genes, de todo nuestro ADN, son incorporaciones hechas por virus. Entonces, hay un efecto evolutivo, es decir, los virus nos están cambiando. Y cambian a todas las especies. Ahora, ¿cómo contrarrestamos el hecho de que quieran cambiarnos? Y bueno, porque los virus no siempre están hechos para hacernos daño. En primer lugar, están para intentar cambiarnos, y segundo, el resultado puede ser que uno tenga un daño importante y finalmente la muerte. Pero nuestro sistema inmunológico es bastante notable. En primer lugar, las células, antes de cualquier sistema inmunológico que nosotros conocemos como tal, nuestras células están
preparadas para distinguir cuando hay un material genético extraño al nuestro, y son capaces de destruirlo. Y los virus han evolucionado para que esa proteína en la célula que reconocen cuando hay un material genético extraño, han evolucionado a que inhibir esas proteínas. Entonces un mecanismo de ataque y contraataque que, bueno, entonces si un virus logra, muchos virus los controlamos nada más que cuando entran a la célula, el material genético del virus es destruido y se acabó el cuento. Pero cuando un virus logra tener un mecanismo inhibitorio sobre esa primera defensa que tenemos, ahí actúa el sistema inmunológico, que es como el sistema que está encomendado para reconocer lo extraño. Está encomendado, fíjate, para reconocer cosas extrañas que surjan en nuestras propias células, como amenazas que vengan de afuera. Por ejemplo, reconocen las células cancerosas, y el hecho de que se desarrolle un cáncer es una anormalidad también inmune, que nuestros linfocitos no reconocieron que había algo raro en esas células que no eran nuestras, o que son nuestras pero modificadas. Entonces el sistema inmune está capacitado de reconocer de afuera, lo que venga afuera, y evitar que produzca daño. Tiene varias, bueno, biológicamente no es nada simple, pero hay dos grandes ramas. Primero tenemos una inmunidad innata, que son linfocitos súper inespecíficos, encuentran algo extraño afuera y lo tratan de controlar. Este virus tiene algunos mecanismos para paralizar la inmunidad innata, y por lo tanto pasa el siguiente paso, que son las dos grandes ramas que tenemos del sistema inmunológico, que es la inmunidad celular y la inmunidad humoral. O sea, la humoral son los anticuerpos, los famosos anticuerpos que todos desarrollamos. Y la célula es como una inmunidad que son células preparadas para destruir virus, y que además tienen la capacidad de tener memoria. Entonces se acuerdan de que vieron este virus. Bueno, los grados de efectividad de esa respuesta inmune contra distintos virus es variable. Tenemos la experiencia con este virus en particular, y podemos, si hay tiempo, conversar de otros, así que nos han dado muchos problemas. Y algunos que hemos resuelto súper bien. Este virus en particular pareciera ser que nuestro sistema produce una muy buena respuesta inmune, tanto de anticuerpos como de celular, pero va disminuyendo, va decayendo, y llega un momento dado, un umbral, en que deja de ser efectiva para protegernos. Y eso ha pasado tanto con las infecciones naturales como con las infecciones, o sea, la inmunidad producida por vacunas. Entonces, si el virus, sería súper bueno que nosotros, por ejemplo, la inmunidad hemos visto que dura por lo menos unos 4 o 5 meses, sobre todo la de las vacunas. Si nosotros durante esos 5 meses logramos eliminar la circulación del virus, bueno, al mes sexto estamos seguros porque no tenemos riesgo de reinfección. Pero si el virus sigue dando vueltas y sigue presente en la comunidad, sigue circulando, nos va a encontrar con la inmunidad debilitada y sin capacidad de protegernos. Entonces tenemos que, lo que hemos visto es que hay que dar un refuerzo con las vacunas. Esa es la base que tenemos para haber decidido poner otra dosis, una tercera dosis, y que eventualmente sea la razón por la que tengamos que en febrero, marzo, de nuevo ponernos otra dosis, porque nuevamente va a haber alcanzado ese umbral no protector, y con el virus circulando. Y si logramos eliminar la circulación aquí en Chile, siempre se puede reintroducir de países que tengan un control menos
adecuado que el que podamos haber alcanzado acá. ¿Esto cuánto puede durar? Leía un artículo ahí, porque tú sabes que lo que uno lee en la red o en internet hay que ponerlo todo bajo filtro. Algunos hablan de que puede durar más de 10 años esto, o podría durar incluso más esta coexistencia con este virus, digamos. Eh, sí, pareciera ser que va para largo. Yo me acuerdo que tú en marzo del 2020 me preguntaste esta pregunta que cuánto podía durar la pandemia, y a mí me pareció que iba para largo, pero no llegamos más allá de algunos meses como predicción. Y sí, ahora pareciera ser que el plazo más bien se va a medir en años. Ujú. Y también, a ver, para poner un símil, dentro de nuestra capacidad de desarrollo de instrumentos para controlarlo y tomar medidas, ya sabemos que no es una carrera corta. Hemos visto cómo algunos países que parecía que lo estaban haciendo súper bien, después caen en que lo están haciendo súper mal y así. O sea, esto es una carrera de fondo. Ya tenemos súper claro que es una carrera de fondo, una carrera larga a la que tenemos que estar preparados y que eventualmente, claro, va a ir disminuyendo la distancia que tenemos hacia el control, pero no es que tengamos la meta ahí al lado. Estoy conversando con Pablo Vial, infectólogo, virólogo, director del Instituto de Ciencias e Innovación de la Universidad del Desarrollo de la Clínica Alemana. Pablo, finalmente, ¿el virus es producto de un desorden en la naturaleza o es parte de un orden de la naturaleza? Aquí hubo un desequilibrio y hay algunos que han planteado que incluso formaría parte este virus o esta pandemia de una serie de pandemias que van a venir y que tienen que ver con el cambio climático, la intervención del hombre en ciertos hábitats. O sea, aquí estamos asistiendo a un virus que nace de un desorden, de algo que se desordenó, o forma parte todavía del orden natural o del Tao, como dirían los chinos. Eh, Mira, yo creo que si uno, claro, mi cabeza científica busca como evidencia respecto de qué es lo que está pasando. Fíjate que nada más que en el siglo XXI, este es el tercer coronavirus que afecta a la especie humana. Tuvimos el SARS primero, después el MERS y después el SARS-2, CoV-2. Esto en menos de 20 años. Ahora, los dos primeros han sido controlados por unas razones biológicas que son más o menos entendibles. Y también dentro de este mismo siglo apareció el H1N1, el virus porcino, que es un virus influenza. Fíjate que ese virus era producto de la recombinación de virus influenza de al menos 3 especies, de pavo, de chancho, de porcino y de humano. Entonces, cuando uno ve eso, y que en el fondo estas son infecciones que son lo que llamamos zoonosis, o sea, transmitidas por animales, yo creo que lo que tenemos que pensar es que hay algo no natural que estamos haciendo. Estamos tomando un contacto no natural con algunas especies que nos amenazan a través de los virus. Yo creo efectivamente que estas son alertas de que hemos producido algunas condiciones que favorecen la emergencia de amenazas biológicas. Ahora, también ha habido bastante discusión si este virus, porque los dos virus anteriores del coronavirus se trazó su origen a murciélago y con un huésped intermediario. El MERS, que es más del Medio Oriente, el huésped intermediario era el camello, que es con el que tiene contacto el hombre.
este virus surgieron algunas dudas de si podía ser un virus manipulado. Y fíjate que también ahí uno tiene que hacer observaciones. Hay laboratorios que con el objetivo de conocer mejor los virus, están haciendo algo que se llama estudios de aumento de la patogenicidad. Es decir, aumentan la patogenicidad en forma deliberada, de tal manera de saber cómo combatir mejor ese aumento de capacidad de enfermar. Uno de los laboratorios que hace eso está en Wuhan. Entonces, por eso ha habido una cierta duda, no de que se hubiese fabricado, porque eso ya es pensar demasiado lejos a lo mejor, un virus, pero sí que se hubiese escapado una de estas cepas que estamos estudiando para el beneficio de la especie humana. Se hubiese escapado por algún accidente de laboratorio, en fin. Pero bueno, por el momento, y eso también sería un desorden, encuentro yo. O sea, no estamos también creando condiciones para que emerjan amenazas, a lo mejor creadas por nosotros mismos. Pero en cualquiera de los dos escenarios, si se trata de una zoonosis, un virus transmitido por animales, con los que tomamos un contacto que no está en el orden de la naturaleza, o si nosotros estamos modificando los agentes biológicos para estudiarlo, y con el eventual resultado de que esos se escapen, los dos son desórdenes que nos tienen que hacer pensar y de alguna manera transformar nuestra acción, nuestra conducta. No puedo dejar de pensar, Pablo, a partir de lo que me dicen esa vieja frase de Heráclito el Oscuro, el pensador griego, en el alba del pensamiento: la naturaleza ama ocultarse. O sea, tal vez no le gusta que lleguemos tan lejos en el conocimiento de su intimidad y sus secretos. Pablo, te quiero agradecer muchísimo. Pablo Vial, infectólogo, virólogo, director del Instituto de Ciencias e Innovación de Clínica Alemana y Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por haber caminado con nosotros en este jardín. Tenemos que seguir pensando todavía, hacernos más preguntas, así que probablemente te invitaremos en los próximos meses. Esperemos que no sea a raíz de la propagación de la nueva variante, sino que ir viendo en el curso de la pandemia qué preguntas nuevas van saliendo, qué reflexiones nos suscitan, cómo nos mejoran nuestra inmunidad, nos la recrean los virus, pero también nuestra manera de entender la naturaleza y de cómo habitamos el planeta. Muchas gracias, Pablo, por esta conversación. Un gusto haber estado contigo. Cristian, yo también quiero cerrar agradeciéndote, y fíjate que este fin de semana estuve en el Parque Tricao, que en realidad es un gusto ver la naturaleza en la costa al sur de Santo Domingo, y iba caminando por un humedal que es muy bonito el diseño que tiene, y obviamente el contacto con la naturaleza. Y fíjate que uno llega al final del humedal, porque hay un camino con un diseño muy bonito, y uno se encuentra con la siguiente frase, que es de José de Saramago: parecía que habíamos llegado al final del camino y resulta que era una curva abierta a otro paisaje y a nuevas curiosidades. Y encontré que esto era casi profético, o sea, en el momento que nos estábamos encontrando con una nueva variante y con todas las sorpresas que nos había dado el virus durante estos 2 años que ha durado tanto. ¿Cuántas veces hemos sentido que parecía que estamos llegando al final del camino y en realidad estamos en una curva abierta, y vamos a aparecer en otro paisaje y otras curiosidades que tenemos que enfrentar? Preciosa frase de Saramago para cerrar esta interesantísima conversación con Pablo Vial. Muchas gracias de nuevo por este paseo. Y a ustedes, queridos radiovidentes, los invito a encontrarnos mañana nuevamente a las 8 de la noche cuando vuelva a abrir la verja de madera de este jardín. Un jardín que es la vida y que compartimos con estos grandes diminutos que son los virus, que son las bacterias, y que Pablo ha dedicado su vida a estudiarlo. Muchas gracias. Nos encontramos mañana a las 8 en pauta.cl. También escúchenos por Spotify.
Gracias. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval.